Buenas noches, mi nombre es José Francisco Cristian Hernández y voy a exponer un video sobre la unidad 4 que se llama Organización y Funcionamiento del Poder Ejecutivo de la Federación. Es de la materia Derecho Constitucional 2. Esta materia nos la imparte el maestro José Héctor Calderón Albino. Estamos en la carrera de abogado semiescolarizado en el Centro Universitario de los Lagos, con sede en San Juan. Estamos cursando el cuarto semestre. Bien, los subtemas de esta unidad 4, el primero es unipersonalidad del jefe del Ejecutivo. El ejercicio del Poder Ejecutivo es unipersonal, pues la responsabilidad del mismo se encuentra depositada en el presidente de los Estados Unidos mexicanos, quien cuenta con el desempeño de sus funciones con el auxilio de las Secretarías de Estado y departamentos administrativos. El siguiente subtema son los requisitos para ser elegible presidente. Uno es ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, que sea hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años. Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No estar en servicio activo en caso de pertenecer al ejército o 6 meses antes del día de la elección. No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto 6 meses antes del día de la elección. No estar también comprendido en alguna de las causas de incapacidades establecidas en el artículo 83, es decir, que no haya desempeñado el cargo ya sea de manera electa, interina o sustituto o provisional. El principio de no reelección. En el artículo 83, la Constitución mexicana dispone que por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto quien haya ocupado la presidencia, ya sea de forma electa, interina, provisional o sustituta. El periodo presidencial, de acuerdo al artículo 83 de nuestra Constitución, el presidente entrará a ejercer su cargo el 1 de diciembre y durará en él 6 años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. La sustitución presidencial. La suplencia presidencial es un mecanismo que asegura la gobernabilidad depositando la responsabilidad en el Poder Legislativo. Es decir, los actos de suplencia están de acuerdo a la Constitución y se producen en razón de que el Poder Legislativo está plenamente facultado para efectuarlos. Hay algunos factores que determinan la suplencia. El encargo en el periodo del gobierno, según lo establece el artículo 83, es de 6 años. El periodo del mandato para el cual fue designado el presidente es el primer factor que se toma en cuenta para la renovación, el caso en el cual no hay sustitución sino elección. Los factores que determinan la suplencia son la terminación del periodo por el cual el presidente es elegido en el caso de la presidencia provisional, la muerte, la incapacidad física, mental o moral, la dimisión o renuncia, la destitución del cargo hecha por el Congreso, el abandono del cargo, ausentarse del país sin permiso del Congreso o no regresar en el término fijado por este, un golpe de Estado o la intervención militar extranjera. Hay un presidente interino que nombra el propio Congreso por falta absoluta ocurrida en los 2 primeros años del periodo respectivo, mientras se elige a la persona que deba completar el periodo de gobierno. El Congreso debe convocar a elecciones extraordinarias para que el pueblo elija al presidente que deba terminar su periodo.
Presidente sustituto es el que designa el Congreso de la Unión en caso de falta absoluta del titular ocurrida en los 4 últimos años del periodo respectivo. En este caso no hay convocatoria de elecciones extraordinarias, sino que el sustituto concluye el periodo. El presidente provisional es el que nombra la comisión permanente mientras se formulan por el Congreso los nombramientos de presidente interino o de sustituto en sus respectivos casos. Las facultades y obligaciones del presidente de la República. El artículo 89 de nuestra Constitución nos dice que son las siguientes. Este artículo menciona 20, pero solo voy a mencionar 3. Primero, promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Nombrar con aprobación del Senado los coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales con arreglo a las leyes. La Administración Pública Federal, el sector centralizado. La integran la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados en materia energética. Y por último tenemos la Administración Pública Federal en el sector paraestatal. La conforman los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianza y los fideicomisos públicos. Bueno, muchas gracias por su atención.